Les damos la más cordial bienvenida a todos. Vamos hoy a dar un tema que se va a llamar Algo debe ser diferente. Y es un recordatorio a los hijos de Dios. Y vamos a partir de la porción bíblica de Primera de Juan, que se encuentra en el capítulo 2, versículos 20 y 21. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a leerlo, por favor. Y ponga mucha atención en la primera frase. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a una pequeña oración para la gente que va a estar acompañándonos. Gracias, Padre Celestial bendito, por este momento que nos vas a dar. Tú tienes ya designado el aprendizaje que tenemos que tener hoy. Tú también tienes designado lo que va a llegar a nuestra mente, pero también va a bajar a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder discernir cada una de las cosas que requerimos. Ayúdanos, Señor, a incorporarla en nuestra práctica diaria y que nuestro espíritu sea rebosado de tu palabra, Señor, para que tu palabra nos siga gobernando, Padre Celestial. Que el único gobierno que tengamos seas tú a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que van a escuchar, te pido que sus aflicciones, que sus problemas, igual que sus dudas, las puedas tú resolver, Señor. Pero también te pido, por favor, Padre Celestial, si están en prueba, en enfermedad o en alguna situación, Señor, que tú les ayudes. Danos a nosotros, Padre Celestial, a todo el cuerpo de Cristo, el denuedo que necesitamos, Señor, para hablar tu palabra y para llevarla a los demás. Gracias, Señor, te lo pido en tu sagrado nombre. Y en el de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hace unos días pudimos recorrer algunas de las zonas en las que estamos nosotros ubicados, en las que se encuentra Montebello, East Los Angeles, Monterrey Park y Commerce. Y en una pequeña cantidad de, vamos a decir, millas, que es 1.6 millas cuadradas, aproximadamente 2 millas por 2 millas, encontramos que hay 25 iglesias cristianas. 25 iglesias cristianas. Esta es una cantidad exageradísima para una pequeña zona. Obviamente no estoy incluyendo todas las 4 ciudades, más o menos a un cálculo de 3.6 kilómetros cuadrados es lo que estamos hablando para los que nos están viendo por la internet. Un promedio de unas 8 cuadras o 8 manzanas cuadradas en las cuales encontramos 25 iglesias cristianas. Obviamente esto salta en mi corazón porque donde se encuentran estas 25 iglesias cristianas es donde se encuentra el mayor índice de delincuencias, violaciones, robos y asesinatos en esa zona de Los Ángeles. La pregunta que saltó rápidamente a mi corazón es ¿qué es lo que está pasando? Que si tenemos tantas iglesias, no están impactando la sociedad. Obviamente sabemos que la respuesta está en la Biblia y sabemos que la maldad se tiene que incrementar y obviamente la maldad se está agrupando y obviamente el derecho se está cayendo y sabemos también que la palabra de Dios nos dice que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo bueno y obviamente esto va a ser un cambio radical en la vida del creyente. Esto me llevó obviamente a platicar con algunos hermanos en Cristo y yo hice esta pregunta. ¿Por qué crees que habiendo 25 iglesias cristianas alrededor no pueda tener la iglesia un impacto en el área del pecado? Uno de ellos me dijo muy claramente competencia. Ahora, esto es lo interesante, competencia. Entre 25 iglesias que están alrededor no se han podido reunir, como la Biblia nos dice, en un solo Señor, en un solo Espíritu, en una sola palabra, y voy a incrementar más. Tenemos simplemente un solo cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Imagínese que usted tiene 25 vecinos que se supone que deben de creer igual que usted, que tienen al mismo Señor, al mismo Salvador, la misma Biblia, el mismo bautizo,
y seguimos separados. Y nos hemos visto hacia adentro y no estamos viendo hacia afuera. Obviamente la inmersión que se está haciendo no tiene impacto a la sociedad. Y esto es preocupante, porque la palabra esencial para el cristiano es eclesia. Eclesia son los que son llamados ¿a qué? A salir fuera, a llevar el evangelio, a perseguir almas no, a dar el evangelio para que las almas que han sido escogidas escuchen y puedan llegar a la salvación. Hablamos de puertas de salvación, hablamos que el Señor está esperándote, estamos hablando de que el evangelio está listo y nos estamos dando cuenta de que realmente entre las mismas iglesias cristianas estamos compitiendo. Y esto es un gran problema porque estamos compitiendo por membresía. ¿Está escuchándome? Estamos compitiendo por membresía. Como usted se está dando cuenta entonces, en la Escritura, Juan está escribiendo una gran verdad. Hay una gran distinción entre los que son verdaderos creyentes y aquellos que solamente han estado formándose en la iglesia y que son nombrados dentro del contexto de esta Escritura anticristos. Si usted no sabía, de los 27 libros que existen en el Nuevo Testamento, 26 hablan de apostasía. Así que en forma general Juan nos describe dos categorías grandes. Y la primera es falsos maestros. Son maestros falsos, engañadores, que abandonan la congregación y causan división. Y en el más repetido de los casos, plantan iglesias a su gusto. ¿Está escuchando lo que le digo? De esas 25 iglesias que le estoy platicando hoy, algunas de ellas son undercover. No tienen letreros, solamente puede usted entrar por invitación. No tienes las licencias que son de acuerdo a la ciudad. Y obviamente esto ya le tiene que saltar el corazón a uno, porque estas iglesias obviamente no están conforme a los reglamentos de las ciudades. Y si no están conforme a los reglamentos de las ciudades, obviamente están peleando contra la ciudad, se están escondiendo o están haciendo cosas que no son correctas. No quiero decir que están violando la ley, pero eso es lo que se está haciendo. Algunas otras congregaciones hemos dado cuenta que han venido de una división sobre otra división sobre otra división. Imagínese usted que usted es un maestro, que usted quizás quiere ser una persona que trate de buscar la verdad, pero se desespere y entonces usted diga, yo tengo la capacidad de poder guiar a un rebaño. Y entonces su siguiente paso es abrir una iglesia. Algunas personas desafortunadamente se han ido formando en grupos religiosos, y estos grupos religiosos le dicen lo que necesitas terminar es un curso de pastor, y cuando terminas tus 3 años de pastor ya eres pastor. Desafortunadamente no es así. ¿Y saben qué es lo más duro? Que para que nosotros podamos realmente decir que somos de la iglesia de Cristo, necesitamos ser realmente enviados. Y muchos de los que salen de la iglesia realmente no son enviados. Salen por su propio orgullo, por su propia vanidad, por su propia soberbia, incluso porque algunos lo dicen así, lo declaran de esta manera. Yo sé más que el pastor. Yo sé más que el que está predicando. Y desafortunadamente, la palabra es de Dios, es prestada, y esto lo voy a repetir cuantas veces sean. No eres tú el que impacta, Dios es el que impacta los corazones. Así que mucha gente se va a ir de las iglesias reales, de las iglesias de Cristo. Y por eso en 1 de Juan 2:19, si vamos un poquito atrás, va a decir, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces podemos entender que el verdadero creyente es diferente, porque el verdadero creyente, dice la Escritura, que estamos
leyendo, permanece en la unción del Santo. Él sabe dónde se encuentra la verdad. Él sabe cómo se maneja la verdad. Y entiende cuando una iglesia y cuando sus líderes están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y a esto se le llama discernimiento. Mis hermanos, la iglesia está ciega porque no tiene discernimiento. Y voy a decir no la iglesia, los miembros congregantes están ciegos porque no tienen discernimiento. No podemos presentarnos en un lugar donde hay una doctrina falsa, apoyar la doctrina falsa y seguir en la doctrina falsa. Ayer yo veía un programa que tenía un tipo y le dijo, tú tienes un espíritu de sirena. Dígame en la Biblia, ¿cuándo se habla de espíritu de sirena? Por favor, se habla de demonios. No le pongamos cosas, pero como usted quiere llamar la atención de los demás, entonces le dice, usted tiene un espíritu de sirena y está practicando algo que está dentro de la brujería. Y si no lo sabe, se lo digo hoy, eso es pecado delante de Dios. Espero no ofender a nadie con mi comentario, pero como le digo, mi espíritu se afligió mucho esta semana. Muchas de las congregaciones que actualmente son plantadas obedecen a patrones de división. Porque hubo en los hermanos que algunos verdaderamente son genuinos, otros son arrastrados sencillamente y otros más tienen la intención de hacerlo. Entonces realmente a todos estos creyentes que están plantando iglesias chiquitas los está llevando la inmadurez, la insensatez. Los está llevando a pensar que ellos por sí mismos son maestros y pastores. Estamos ahorita escuchando el caso de una iglesia que la pastora, dejó a su hija y a su yerno como pastores. Y este amigo empezó a colectar en un fideicomiso para que se hiciera la compra de un templo. En el fideicomiso en 2 años nos dijeron, lograron completar $200,000, o sea que es una iglesia que aporta mucho. Pero entonces viendo esta cantidad, el esposo y la esposa, pastores, le dijeron al tesorero, necesitamos el dinero para hacer un préstamo en nuestra casa y la vamos a comprar en un lugar. No voy a decir el lugar porque no sé que los vayan a identificar, ¿verdad? Y esta gente compró la casa, se dio un salario, dejaron de trabajar, empezaron a pagar la colegiatura de sus hijos, todo con el dinero de la iglesia. Lamentablemente el tesorero le redarguyó y tuvo que presentar las cuentas a la congregación, y al presentar las cuentas a la congregación se dieron cuenta que las cuentas eran 0. No tenían dinero. Después hubo otras cosas más que la gente pidió su dinero de regreso, etcétera, etcétera. Un hermano aportó una cantidad para que los dejaran en paz, pero el punto es que se dividió la iglesia. La primera pregunta, el llamado no es por designación humana, mis hermanos. El llamado no es por herencia. El llamado es porque Cristo te está llamando a pastorear una iglesia. No es lo mismo predicar la palabra de Dios que pastorear ovejas. No es lo mismo hablar únicamente la palabra de Dios que lidiar con caracteres, con necesidades, con enfermedades, con llantos, con emociones. No es lo mismo. O sea, el ser pastor requiere necesariamente de la guía del Espíritu Santo, de su protección, de su fortaleza y especialmente de su sabiduría. Déjenme acabar de contar esa historia. En esa misma iglesia entonces se divide y obviamente el tesorero quedó limpio y la gente le sigue y le dice, te vamos a hacer pastor. Y esto me acuerda a mí, por ejemplo, de la tribu de Dan, cuando encontró que había un levita que estaba haciendo las veces de sacerdote en una casa con idolatría. Y le dijo, vente, mejor sirve a nosotros a la casa de Dios, ¿no? ¿Para qué sirves a estos idólatras? Mejor ven y sírvenos a nosotros. Y se escogieron ellos su propio sacerdote, aún cuando estaba violando todas las leyes. Entonces nos damos cuenta cómo de repente la gente en su emocionalismo dijo, pues como era líder, lo vamos a poner. Y ahora aquí la cuestión es que no es que esté malo, está bien, pero él tiene copastores que tienen lugares de acontecimientos, voy a decir, eventos, lugares nocturnos, y obviamente ellos participan en todas estas actividades, y estoy hablando de actividades nocturnas, imagínenselo usted, y al otro día van a predicar en la mañana. Esto no contradice
al Espíritu Santo. No contradice a Dios. Pero el pastor fue elegido sabiamente por la congregación. Hemos olvidado que la iglesia entonces no es una fuente de negocio. Hemos olvidado que la iglesia no es un modo de vida. Hemos olvidado que la iglesia, todas sus autoridades deben ser puestas por Dios. Conozco otra iglesia. Esta iglesia, el muchacho quería ser pastor. Entonces, para que él pudiera ser pastor, se juntó todas las familias, y todas las familias, hermanos, primos, etcétera, se congregaron y empezó él a ser pastor, porque cada semana él podía hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, explicar la palabra. Vuelvo a repetir, ser orador, expresar la palabra, predicar la palabra, no te hace pastor. Bueno, pero ya tienen su iglesia. Y la pregunta es si esta iglesia es plantada por Cristo. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo, todos aquellos que se fueron, que salieron de nosotros, no eran de nosotros, para que se manifieste la verdad, que son contrarios a nosotros. Porque solamente puede estar el que permanece en la unción del Santo, el que espera ser llamado, el que espera no en las autoridades terrenales, sino el que está esperando en que Dios lo envíe. Como es en el caso de Esteban, por ejemplo, con los otros que fueron enviados para servir las mesas. Gente llena del Espíritu Santo. Gente llena de fe. Ahora fíjese, 2 requisitos. No sé si usted y yo cumplamos con algunos de esos requisitos. Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Bernabé y Pablo, en el capítulo 15 de los Hechos, fueron enviados para que se acabara esa discusión, si se tenía usted que circuncidar o no se tenía que circuncidarse para alcanzar la salvación, si usted tenía que comer carne o no tenía que comer carne, si tenía que comer sangre o no tenía que comer sangre, si tenía que comer animales que estaban todavía vivos o no. Ellos tuvieron que ser enviados para acabar esa discusión. Pedro fue enviado por el Espíritu Santo a Cornelio para que les diera la palabra. Mis hermanos, necesitamos tener la unción del Santo para movernos en la iglesia. O sea, no es un espíritu, voy a decirlo así, ¿verdad? No es un chapulín que ahora me tiene ganas de brincar y ahora brinco porque quiero pasar de esta rama a la otra rama, porque creo que en aquella rama puedo ver mejor el campo y puedo estar más cerca de Dios. Regularmente cuando estamos más humillados es cuando estamos más cerca de Dios. Disculpen, dije cerca de Dios. Así que, mis hermanos, esta gente niega la fe y la doctrina. Y fíjese lo que le voy a decir. Esta gente generalmente es especial porque niega el testimonio del Padre, niega el testimonio del Hijo, niega el testimonio del Padre acerca del Hijo, niega la función del Espíritu Santo, niega la guía del Espíritu Santo o si no, sobrepone que la guía del Espíritu Santo es más que el Padre, más que el Hijo, o incluso, ¿por qué no?, los borra y solamente es Jesús. Cualquiera que niegue lo expuesto en las Escrituras es un anticristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos negar nada de lo que está en la palabra de Dios. Leamos cómo expresa este principio bíblico en Judas 4 y vea qué lastimoso es. Judas nada más tiene un capítulo, así que básicamente sus versículos se enumeran. Y el versículo que se enumera en Judas en este caso es el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, ¿cómo son? Hombres naturales, hombres pecadores, hombres que no conocen de Dios. Son hombres impíos que convierten en qué, mire, y subraya esa palabra, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el año 1900 aparecieron 2 grupos religiosos muy grandes, de hecho 3 grupos religiosos muy grandes. Y uno de ellos negaron al Espíritu Santo y dijeron que el Espíritu Santo solamente era un aire, un viento, una unción. Lo negaron completamente. Otro grupo negó a Jesús y dijo que Jesús era igual al ángel Miguel. Y por lo tanto, si Jesús es igual al ángel Miguel, Jesús pasa a ser creado.
Se acabó la soberanía de Jesús, se acabó la divinidad de Jesús. Otros negaron y dijeron, todo se le fue dado, el Padre se lo dieron a Jesús, por lo tanto el Padre queda descalificado. Estos tres grupos están equivocados. Así que mis hermanos, si usted es cristiano, yo soy cristiano, definitivamente algo debe ser diferente en el creyente. Y esto es que nosotros creemos en el poder de Dios, en el poder del Padre, en el poder del Hijo, en el poder del Espíritu Santo. Y creemos en sus funciones y en su trabajo que han hecho hacia nosotros, en su santa misericordia, porque nosotros no nos merecíamos nada y a ellos les plació participar en el proceso de nuestra salvación. Al Padre enviando al Hijo al Hijo sacrificándose por el pecado de nosotros y enviando al Espíritu Santo para que seamos guiados hasta nuestra morada final. Los tres participan en nuestro proceso de salvación, aunque sabemos que la salvación viene solo por Jesús. Déjenme entonces, hay muchas diferencias que deberíamos de encontrar entre el hombre natural y el hombre carnal, pero voy a dar las 5 más especiales, o 4 más bien, para no abusar de su tiempo. Voy a dar 4 nada más. Y voy a decirle que algunas diferencias entre el creyente y el hombre natural. Y vamos a señalar 4 diferencias. Y usted va a estar de acuerdo conmigo de que esas diferencias deben de estar presentes en cualquiera que diga que es de Cristo. Y si usted tiene esas 4 características, es porque es ferviente y fiel en obediencia a Dios y tiene la capacidad de esperar en Dios hasta que Dios lo mande llamar, o hasta que Dios le envíe, o hasta que Dios le dé el denuedo para que usted participe de su palabra. Y la primera diferencia, ¿cuál es? Que el creyente es morada del Espíritu Santo. Voy a retomar una historia que a mí me gusta mucho en Hechos 19. Y vamos a ir al versículo 1 y 2. Y más adelante vamos a sacar más información todavía de este versículo. Y vamos a ver lo que hace Pablo, ¿verdad? Leamos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, por favor, concéntrese en las preguntas. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No sé si le llama la atención y hay un cosquilleo aquí. ¿Cómo eres creyente y no has recibido al Espíritu Santo? ¿Cómo eres creyente y no tienes al Espíritu Santo? Pablo en otra escritura dice, ¿acaso, hermanos en Corintios, ustedes olvidan que nosotros somos templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Una de las cosas verdaderas que siempre tiene que tener en fe las personas, que nosotros somos, ¿qué? Templos del Espíritu Santo. Y que en nuestro corazón mora Jesús. Entonces yo no sé cuál altar le queremos poner a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuál es el altar que le queremos dar? ¿Cuál es el lugar que le queremos dar a Jesús en nuestro corazón? No lo sé. Pero en este diálogo lo podemos confirmar cómo es la experiencia y el denuedo de Pablo. Aquí podemos decir, aquí está trabajando el Espíritu Santo en todo su esplendor. Porque fíjese la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Yo quisiera que usted pregunte a sí mismo si alguna vez cuando se ha enfrentado con un hermano o ha platicado con un hermano, usted le ha hecho esta pregunta. ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya tienes los frutos del Espíritu? ¿Ya tienes los frutos del arrepentimiento? Que ya hemos hablado de todo esto. ¿Ha prosperado en ti esa alianza con Jesús y has permanecido firme como pámpano con Jesús para que tú puedas enfrentar la vida diaria? Mis hermanos, estas son preguntas esenciales entre los creyentes. Pero como no hacemos preguntas de eso, preguntamos, ¿dónde trabajas? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuánto estudias? Si eres un buen predicador, si me gusta lo que haces, si es conveniente, si nos la vamos a llevar bien.
Si vamos a coordinar nuestros aspectos emocionales, sentimentales, para tener una buena relación, mis hermanos, los cristianos, el cuerpo de Cristo, está llamado a ser una sola unidad. No importa tu carácter, tus emociones, tus pensamientos. Eres una sola unidad. Y son preguntas que creo que en este momento, por lo menos en la convivencia cristiana que yo he tenido en estos últimos 12 años, yo nunca he escuchado que un cristiano le pregunte a otro, oye, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿O ya eres nacido de nuevo? ¿O qué frutos del Espíritu has visto en ti? ¿O realmente te has arrepentido? ¿O solamente estás en remordimiento? Pero lo más grave del caso es que estos andaban en el grupo y no sabían ni siquiera quién era el Espíritu Santo de Dios. Más grave. Más grave. ¿Y saben qué? Esto me redarguye a mí, porque hemos hablado del Padre, hemos hablado mucho de Cristo, pero no hemos hablado del Espíritu Santo, su trabajo, su función, y voy a decir la persona del Espíritu Santo, porque la Biblia lo califica como la persona del Espíritu Santo. Pablo sabía que si no conoces del Espíritu Santo, entonces estás hablando con gente natural, con gente no creyente, con gente que todavía no ha tenido, vamos a decir, ese crecimiento espiritual y no ha tenido esa experiencia de tener una interacción con Dios totalmente. Así que hay algo diferente en el cristiano. En el verdadero cristiano debe de haber algo diferente. Y me imagino que usted sabe lo que yo voy a decir ya. ¿El Espíritu Santo mora en él o el Espíritu Santo mora en ella? ¿Cierto o no? Y no hay que ser adivinos para saber que nosotros debemos albergar en nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios para poder hacer los mandamientos de Dios, para poder hacer las acciones de Dios, para hacer lo bueno ante Dios y para hacer lo que es necesario ante Dios y para tener la guía de Dios. Imagínense todas estas religiones que simplemente niegan la existencia y la instrucción del Espíritu Santo. No tenemos oportunidad de que estas religiones puedan decirse que conocen de Dios. Porque la vida del creyente, y como le dije, quiero hacer una reflexión por la aflicción que yo traigo, y la vida del creyente que es denuedo, y la vida del creyente es empoderamiento. Veamos esto en Hechos 1, versículos 7 al 8, y obviamente son palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya se iba. Y les dijo, ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Y aquí viene una palabra que me gusta subrayar mucho. Pero, o sea, no les toca saber, pero les voy a dar una probadita. ¿Se dan cuenta? Pero les voy a dejar algo de conocimiento y les voy a dejar que lo experimenten. Vamos a leerlo otra vez. Pero recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si queremos ser testigos cristianos, debemos de estar empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Así que no podemos mover un solo pie si no nos ha empoderado el Espíritu Santo de Dios. Porque quizás no vamos a ser testigos reales, sino vamos a ser testigos falsos, porque no vamos a llevar toda la verdad que Él nos puede dar. Obviamente, para ser morada del Espíritu Santo es necesario nacer de nuevo, como Jesucristo se lo dijo a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu si quieres ver el reino de los cielos. Así que la siguiente es, ¿cuál es lo diferente que tiene un cristiano de un hombre natural? Y le voy a decir, tiene por lo menos 2 bautizos, ¿de acuerdo?
Y aquí no me voy a meter ahorita en la teoría del bautizo, como se lo dije al inicio, no voy a desdoblar cada una de las teorías y de las doctrinas. Voy a tratar de mantenerme únicamente en lo que yo quiero mencionarle ahorita para que usted siga viendo en dónde está. Le ha preguntado a los demás creyentes de la congregación, ¿cuántos bautizos tienen? ¿Por qué? Bueno, porque hay un bautizo que nos habla de arrepentimiento, hay otro bautizo que nos habla que fuimos muertos en las aguas, dice Pablo, otro bautizo que se establece en Juan 20 cuando se les da a los apóstoles, hay otro bautizo que es con el Espíritu Santo. Entonces, un creyente por lo menos tiene ¿cuántos? 2 bautizos. Mateo 3:11 y vamos a ver las palabras de Juan el Bautista. Yo a verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. O sea, note que Juan se consideraba poderoso, y tenía la unción de Dios. Pero ¿qué dice Juan? Es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces ya de antemano tenemos 2 bautizos, ¿verdad? El primer bautizo es el bautizo por agua. Y el bautizo por agua es una orden a cumplir por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, versículo 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer todos los discípulos? Ir, enseñar, llevar el Evangelio, pero una de las cosas importantes es bautizar con el bautizar con el bautizo de agua. Todos nosotros a veces sacamos las escrituras de contexto, pero obviamente Jesucristo es el que está indicando cómo se debe de hacer el bautismo. No voy a entrar ahorita en detalles, contrastándolo con el libro de Hechos, que es un libro histórico, pero voy a mencionar algunas cositas nada más. Pero nada más por mencionarle algo que es importante. Hay un libro que se llama la Didache. La Didache viene de didácticos, es decir, enseñanzas. Esto fue escrito por los apóstoles de las enseñanzas tempranas, para que los que seguían no se perdieran en cómo deberían de llevar las cosas y cómo hacerlas. Así que todos estos o eran los apóstoles o estudiantes de los apóstoles de los primeros 200 años de la iglesia. ¿De acuerdo? O sea, esto que vamos a escuchar ahorita lo practicaban los primeros apóstoles. La Didachet dice, con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera. Habiendo primero tomado el acto de fe, ¿qué tenemos que hacer antes de bautizarnos? De acuerdo a lo que los apóstoles nos están diciendo, primero haber tomado el acto de fe. Fíjese, no está diciendo que vaya y se arrepienta y cosas, no. Primero habiendo tomado el acto de fe, ¿qué quiere decir? Que entiendes quién es Cristo, que entiendes quién es Jesús, que entiendes quién es la salvación y que entiendes que eres pecador, ¿correcto? Dice, y arrepintiéndose en un segundo momento de vuestros pecados, ¿qué es lo que sigue después del acto de fe? Arrepentirnos. Digáis así, os bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva y en corriente viva. Y ellos dicen, y si no hay corriente viva, entonces toma agua de cualquier lugar y donde hay agua, en el momento que el creyente cumpla con esto, bautízalo. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto es una urgencia. Nosotros no sabemos cuándo el Señor se va a llevar a una persona. Si la persona ya está lista para ser bautizada porque ya entendió, como el eunuco, ¿se acuerdan con Felipe? Que le leyó las escrituras y ahí Dios dice, aquí hay un charco, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Esto es lo que nos está diciendo, nos están indicando en esta enseñanza. Usted debe de inmediatamente acceder a ¿qué? A bautizar a la persona. Es una urgencia. Yo no sé si la persona mañana va a morir. No sé si la persona mañana va a caer su fe porque no hay quien le pueda dar la información de cómo puede bautizarse. Sin embargo, no estoy criticando. Muchas iglesias ponen meses y meses y meses del bautismo y hacen que la fe mengüe.
Si se da cuenta, lo primero que rescatan en la Didache, los primeros apóstoles rescata el acto de fe. No mates la fe. Y todos nos hemos de acordar cuando andamos en nuestro primer amor, que queríamos hacer todo para Cristo. Y queríamos incluso comernos el mundo, comernos la Biblia, ir a los cursos, meternos a los institutos, querer alabar a Dios. Y poco a poco eso fue ¿qué? En muchos de nosotros menguando. Ahora, note esto. Primero el acto de fe. Mis hermanos, muchos de nosotros tenemos que ser cuidadosos. Porque es importante que aquella persona que cree en Cristo sea bautizada por el simple hecho de que tiene que cumplir un acto de obediencia ante Dios. Y obviamente el primero que se bautizó, ¿quién fue? En este mismo acto, Jesucristo. Ahora, yo no voy a entrar en las dos grandes discusiones que existen, ¿verdad? En el nombre de quién se debe bautizar los creyentes y la participación del bautismo en la salvación. Posteriormente haremos algo en lo que le conocemos las herramientas cristianas para poner las cosas a favor o en contra de cada una de las posiciones y que usted saque su conclusión. Pero para el propósito de esta enseñanza, si usted cree en Jesucristo como la cabeza de la iglesia y no se ha bautizado, simplemente bautícese para que cumpla con obediencia esta enseñanza. Con el permiso de Dios, después hablaremos entonces de todas estas discusiones teológicas y de estas herramientas, si es que Dios nos da en su voluntad poder hacerlo. Aquí entonces tenemos que el primer bautizo es en agua, obediencia a Dios, obediencia a Cristo y siguiendo sus mandamientos, igual que seguimos su ejemplo, ¿verdad? Déjeme decirle algo que es bien importante y no me lo tome a mal. Mucha gente me dice, es que ya no se tiene que hacer el bautizo en agua. Si Cristo lo está ordenando, usted hágalo. Y no se ponga a discutir con la Biblia, porque está discutiendo con el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver el segundo, el bautizo por el Espíritu Santo. Como pudimos ver, Juan explica el bautizo con agua, pero también dice que vendrá uno que va a bautizar con Espíritu Santo y obviamente agrega la palabra fuego. Pablo nos enseña la importancia de esto y vamos a regresar a la historia que estamos leyendo, Hechos 19, capítulo 4 y 7. Y dijo Pablo, recuérdense que las dos personas le dijeron, nosotros no sabemos ni siquiera quién es el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y vea la importancia. ¿Bautizados en qué? En fe. Ahora note que estas personas estaban incompletas conforme a lo que la Biblia nos está diciendo, ¿verdad? Creyentes parciales, ¿verdad? Y lo dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Qué alcanza usted a notar en este momento? Que fue completo los dos bautizos. Ya tenían el bautizo de agua por medio de Juan. Ahora note que no se lo están quitando, ¿ok? Fíjese, no se los está quitando. No les está diciendo, ustedes tienen que volver a bautizarse en agua. ¿Qué es lo que procedió a hacer Pablo? ¿Qué dijo? Impongo mis manos para que reciban el Espíritu Santo de Dios. En algunas iglesias que yo he ido, te dicen, es que si no te bautizaste en el nombre de Jesús, tu bautizo no es válido. Otros te dicen, si no te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu bautizo no es válido. Se notan que aquí Pablo no discute si el bautizo fue en el nombre de Jesús o no. Simplemente les explica, el bautizo tiene que ser en el nombre de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Pero les impone el Espíritu Santo. No los mete al agua otra vez. Les pone sus manos y reciben el Espíritu Santo. Completa el creyente y después vemos o podemos darnos cuenta que participa algo importante. Vienen los dones espirituales. Ahora,
debemos de poner mucha atención en el pasaje bíblico. Porque en el nombre bautizaron estas personas fue en el nombre de Juan el Bautista. Y ahora debemos de cambiar en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Si nosotros tratamos de interpretar siempre la Biblia sin un contexto, vamos a encontrar un fuera de contexto y automáticamente no vamos a entender. Esto responde al contexto social del pueblo judío y la forma en la que se practicaba el bautismo. En la cultura israelita, cualquier persona que tuviera un maestro bíblico tenía que ser bautizado bajo su nombre. De hecho, Jesús, si yo le preguntara ahorita en qué bautismo fue bautizado, la misma Biblia nos dice que Jesús fue bautizado en el bautizo de Juan. Y el bautizo de Juan era el bautismo de arrepentimiento. ¿Y de qué tenía que arrepentirse nuestro Señor Jesús si Él no cometió pecado? Pero si contestamos literalmente, tendríamos que decir que Jesús no se bautizó en el nombre de Jesús. Jesús se bautizó en el nombre de ¿quién? De Juan. O en el bautizo de Juan, como usted lo quiera decir. Entonces, Pablo nos dice esta evidencia, o nos da a conocer esta evidencia bíblica para que veamos que el contexto es el correcto. 1 Corintios 1, 14, 17. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. ¿En qué nombre tendrían que ser bautizados? En el nombre de Pablo, ¿verdad? Dice, también bauticé a la familia de Estefanas, de los demás, no sé si he bautizado a alguno otro. Ahora Pablo entonces nos está confirmando, tenemos que tener mucho cuidado que el único maestro que nos debemos de bautizar es en Cristo Jesús. ¿El maestro es quién? Jesucristo. ¿Nuestro maestro quién es? Jesucristo. ¿Nuestro rabí quién es? Jesucristo. ¿Nuestro rabenú quién es? Jesucristo. Y por eso es importante no salirnos de Jesucristo. Así que esto obedece a una instrucción que Jesucristo dijo que solamente Él era el maestro. Y vamos a Mateo 23, versículo 8 al 10. Obviamente vamos a quitar que está peleando con los fariseos Jesús, porque a ellos les gusta que los alaben, ir a las primeras mesas, etcétera, etcétera. Pero vamos a concentrarnos en lo que la Escritura nos está diciendo. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Subrayemos, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. En el contexto entonces que se entiende, todo cristiano, para este momento, si crees que era tu maestro, y estamos hablando de la gente de Israel, su bautizo tendría que ser en el nombre de Jesús. ¿Correcto? Entonces, algo debe ser diferente, ¿verdad? El creyente ya ha ejercido su fe, ha sido reconocido en su condición de pecador y sabe que Jesús es su maestro y ahora puede ser y llamar a Jesús maestro. Pero no lo puede llamar por el bautismo, sino lo tiene que llamar por lo que vimos primero, porque está el Espíritu Santo morando en él. Y vamos a 1 Corintios 12, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, escuche, si usted está hablando por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que si usted llama a Jesús Señor y lo hace con fe y con conocimiento de causa, usted tiene algo que es diferente al mundo. Usted sí puede llamar a Jesús, que es su Señor, su Salvador, su Maestro. Y aquí empieza entonces el creyente a hacer algo más diferente en su vida, porque el Espíritu Santo de Dios va a empezar a trabajar y hacer lo que se conoce teológicamente como la obra del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa entre eso? Muchas cosas, pero rescato estas. El Espíritu Santo empezó a regenerar tu vida. Empezó a cambiar tus actitudes. Te hizo una nueva criatura.
Te dio un nuevo corazón. De piedra cambió a ¿qué? Un corazón de carne. Y ahora eres capaz de entender las ordenanzas, los mandamientos y los estatutos que Dios te da para seguirlos en esta vida. Y lo voy a agregar algo más, y para darlo en gozo. Es hermoso lo que está pasando, mis hermanos. Si no conoces al Espíritu Santo y no has sido bautizado en el Espíritu Santo y no has tenido la oportunidad de ser guiado por el Espíritu Santo, es urgente que vayas a Dios en fe y le pidas que te derrame su Espíritu para que tengas todo esto. Un nuevo corazón, una vida regenerada y una capacitación para vivir con todas las personas justas como con las personas injustas, y puedas utilizar toda la información que Dios te da para que las personas puedan escuchar el Evangelio. Jesús nuestro Santo, Jesús nuestro Dios, Jesús nuestro amor puede derramar el Espíritu Santo en nosotros. Porque sin el derramamiento del Espíritu Santo en nosotros, no podemos conocer la santidad de Jesús. Y ya lo vimos en la Escritura. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Esto creo que es lo que está pasando en muchas iglesias. Muchas iglesias llegan, quieren predicar, pero no están asidos, enfocados en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios no mora en ellos, porque no han sido bautizados, porque no han sido tocados por el Espíritu de Dios. Mis hermanos, pudiéramos hablar más del bautizo del Espíritu Santo, pero yo quiero nada más dejar esto en claro, que el creyente es equipado para llevar la palabra de Dios con denuedo cuando fuiste bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, note esto que es muy importante. Los dones son dados a todos los creyentes. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay muchos dones. Y no todos los dones son así tan importantes, ¿no? Porque muchos hablan en lenguas, otros hacen milagros, otros hacen más cosas. Pero hay, por ejemplo, un don como el de la fe, que nadie lo va a ver. Como el discernimiento de espíritus, que nadie lo va a ver, que es algo muy interno. ¿Quiere decir que estos hermanos no han recibido el Espíritu Santo? No, discúlpenme. Pero con una oración en fe, dice la oración del justo y la fe del justo puede mucho. Así que en la fe es uno de los dones más importantes, pero que no resuenan. Pero ¿saben qué? En el mundo celestial resuenan. Y resuenan fuerte. Así que, mis hermanos, queremos tener denuedo, queremos tener poder. Obviamente, espiritualmente hablando, necesitas asirte de la verdad y pedirle al Señor: despierta el Espíritu Santo en mí si lo he dormido, si no lo he recibido, ayúdame, Señor, es urgente para verdaderamente yo hacer tu obra. Ayúdame, Padre Celestial, para entender si he ido en contra de tu voluntad. Porque con la guía del Espíritu Santo podemos saber si estamos haciendo las cosas correctas conforme Dios las ha planeado. Entonces ya tienes 3 aspectos distintivos que debes de tener con un verdadero creyente, y que obviamente te los estoy dando con una sola situación: que cuando tú vayas a una iglesia o cuando te presentes a una iglesia, pienses si esas personas realmente manifiestan estos frutos y realmente manifiestan esta situación. Porque si lo manifiestan, una de las actitudes más importantes va a ser la humildad en el creyente, porque esto es una condición interna. ¿Qué hace diferente del hombre natural al hombre que es creyente? La humildad. En forma general, déjenme decirles que la humildad es una condición interna y la mansedumbre es el comportamiento externo. La Biblia nos está enseñando aquí y hasta aquí que la humildad y la mansedumbre es un aprendizaje vital para la vida cristiana y no es una opción. ¿Está escuchando? La humildad no se negocia. La humildad no es una opción, es una forma de vida del cristiano. Mateo 11, versículos 29 al 30, que ya hemos leído mucho. Llevad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora yo quiero concentrarme en esta palabra, que soy manso y humilde de corazón. Ay, Dios mío, no puedo perdonar. Bueno, déjame decirte que te toca trabajar en mansedumbre. Todavía tengo coraje, tengo odio, tengo mucha ira. No me puedo... Necesitas trabajar en humildad. Me gusta gritar, me gusta pelear. Necesitas trabajar en humildad. Me gusta planear cosas malas, me gusta hacer sentir mal a la gente. Necesitas trabajar en humildad. Y bueno, no quiero seguir porque no quiero que se pongan tristes. Usted y yo sabemos que la humildad es un trabajo que tenemos que llevar, que solamente puede ser soportado a través de la guía del Espíritu Santo de Dios. Así que le voy a dar 4 características generales del manso. El manso es modesto de mente. Déjame citar unos principios bíblicos rápidos de cómo la gente mansa se declara. Job dice, yo soy polvo y ceniza. Job 30, versículo 19 al 20, si usted lo quiere después leer. Abraham dice, yo soy polvo y ceniza. Recordemos de qué estamos hechos. De polvo. Hace algunos años algún investigador dijo que teníamos 70% de polvo universal. Otras investigaciones han descubierto que el 80% de nuestra composición tiene minerales de la tierra. Vean cómo estos dos personajes bíblicos tan importantes como Job y Abraham se califican que son ¿qué? Polvo y ceniza. No, yo soy el gran pastor, el que lleva la palabra, el que se eleva, el que nadie puede tocar, el único que tiene la verdad. Bueno, parece que Dios dice, ubícate, tranquilo, porque eres polvo y ceniza. Y sin el Espíritu Santo de Dios, ¿qué somos, mis hermanos? Polvo y ceniza condenada a muerte, a la segunda muerte. Dice David, mas yo soy gusano y no hombre. Salmo 22, versículo 6, que ya hemos leído alguna ocasión. Cuando leímos el Salmo 22, ¿verdad? Génesis 32, versículo 9, al Dios dice Jacob, yo soy el menor. Y dice Jacob, yo soy menor que todas las misericordias. Es decir, que todo lo que yo recibo, el aire, el agua, mi comida, mi inteligencia, y póngale usted todo, su salario, su trabajo, su fuerza, son misericordias que vienen de Dios a través de su gracia común que no merecemos, mis hermanos. Bajémonos del avión. Bajémonos del avión. Dios no tiene ningún compromiso de nosotros, ni tiene ninguna obligación de nosotros. Nosotros literalmente estamos declarados muertos sin Cristo. Y entonces sí somos polvo y ceniza. Mis hermanos, esto es muy importante. La mente del humilde siempre debe sentirse debajo de Dios. La palabra de Dios dice que si nos ponemos soberbios y orgullosos, Dios se aparta de nosotros. Ni tú ni yo queremos que Dios esté apartado de nosotros. Segunda característica, tienen un carácter doblado. Y en hebreo se dice anabat shafarrua. ¿Qué significa esto? El que ha doblado su corazón. Y ahora le voy a dar el ejemplo más importante, que es el mismo Jesús. Con todo su poder, con toda su majestad, con toda su divinidad, Jesús siempre se sometió al Padre. Jesús siempre dobló su carácter, porque Jesús no dijo, yo también soy Dios, ¿verdad? ¿No?
Veamos esto en Juan 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muchas veces nosotros vamos a algunos trabajos, o incluso, ¿por qué no también en las iglesias, no? Y vemos a una persona que está haciendo las cosas y la primera expresión, yo lo puedo hacer mejor. ¿Se dan cuenta que aquí Jesús dice, yo no lo puedo hacer mejor? Tengo que hacerlo igual a como lo hace el Padre. Mucha gente quiere aprender cosas, pero antes de aprender ya las quiere hacer. ¿Cómo? Hay gente de mucha experiencia que tú debes de aprovechar su experiencia. Pero como eres más nuevo, tecnológico, traes un teléfono, tienes el Google y puedes preguntarle a Google, ¿crees que puedes hacer mejor el trabajo? No. Tenemos que doblegarnos, mis hermanos, para aprender. Si no doblegamos nuestro corazón, no podemos aprender. Si no podemos decir, me equivoqué, no podemos aprender. Si le echo la culpa a otra persona de todas mis fallas, no puedo aprender. Si hago todos mis caprichos, no puedo aprender. Si quiero manifestarle a todos que soy el mejor, no puedo aprender. Aquí dice que para que nosotros podamos aprender, tenemos que doblar nuestro corazón. Y le voy a decir qué tan importante es esto. Que Jesús se desestimó a sí mismo, dejó su posición celestial, dejó todo para tomar una forma de siervo y la forma más humillante, que es la del pecado, en forma humano y cumplir las órdenes del Padre. Y esto lo vamos a encontrar, ustedes lo hemos estudiado en Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Pero también Pablo nos dice, no solamente Jesús se doblegó, sino nosotros debemos de aprender de ese doblegamiento de Jesús. Y vamos a ver cómo se lo pide en Romanos 2, versículo 3 a la iglesia. Dice Pablo, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que dice, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, Pablo está diciendo, si usted no respeta estas reglas, es porque usted es loco, usted es loca. Y no está hablando loco por el Evangelio, está diciendo que es loco en contra del Evangelio. ¿Te das cuenta? Si sientes que eres más alto que cualquiera de tus hermanos, discúlpame, todos tenemos una medida de fe y a todos se nos dio cómo debemos de trabajar en el cuerpo de Cristo. Así que la primera cosa es, si tú eres verdadero cristiano, aprendes a doblar tu voluntad a la que Dios quiere que tú hagas, a seguir sus ordenanzas, a amar a tus hermanos independientemente de su autovaloración, de su actitud y de mi autovaloración. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos esas valoraciones. Es que el hermano como que no carbura, dale chance. El hermano está medio retrasado en cuanto a su información, hay que enseñarle un poquito. No, mis hermanos, pidamos al Espíritu Santo de Dios discernimiento para ver si necesitamos nosotros darle alguna instrucción. Así que vamos a punto 3. Un humilde es una persona sencilla. ¿Cuántos de nosotros nos consideraríamos sencillos? Wow, cuando quieres destacar de todos, no eres sencillo. Cuando quieres ser diferente de todos, no eres sencillo. Imagínense cuando lleguemos allá en los cielos y a todos nos pongan el mismo traje blanco. No va a haber trajes de colores. Todos vamos a tener el mismo traje blanco. Tenemos que ir enfrentándonos en esta tierra a decir, hey, eso es lo que Dios quiere. Que seamos que
sencillos, agradecidos. Ve lo que dice Efesios 6, versículos 5 al 6. Siervos, obedece a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Vea lo que dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Al único que podemos agradar es a Cristo. Si nosotros en nuestro corazón nos estamos saliendo de agradar a Dios y queremos agradar a otras personas, a quien sea, ¿ok? A quien usted quiera. Voy a exceptuar hijos, esposa, porque obviamente eso es confianza, padres quizás, ¿no? Pero no que tomen el lugar de Cristo, ¿verdad? E incluso Cristo dice que va a llegar el momento en que quizás vamos a ser despreciados por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestra familia, debido a el Evangelio de Cristo. Así que mis hermanos, si nota muy claramente esto, toque su ojo y diga, no sirviendo a mi ojo humano, no sirviendo a mi ojo que quiere que los demás me vean para que me vean con agrado. No, discúlpeme, tenemos que agradar a Dios con fe, porque el justo por la fe vivirá. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos de ustedes entonces conocen el carácter divino de Dios, la divinidad de Cristo y la divinidad del Espíritu Santo, para ver qué tanto estamos caminando en los pasos que ellos nos están dando? Y decir que el carácter divino de ellos realmente está en nosotros y nosotros somos fieles en esencia. Y obviamente no estamos buscando representar algo espectacular, ¿verdad? Algo que valoren los demás. Sino, fíjese lo que la palabra de Dios dice. Si tú eres humilde, lo que tienes que representar es fidelidad y sencillez a las órdenes de Dios. Lo extraordinario entonces es que nosotros sigamos las órdenes de Dios sin querer agradar al mundo. ¿Qué es lo contrario que un hombre natural ordinario tendría? Que buscaría agradar a los que están alrededor de él o de ella. Mis hermanos, la sencillez entonces habita el camino que te lleva a la sabiduría y a trabajar en tu corazón para que tú sepas que te estás comunicando con Dios y no con el mundo. 4. Cuarta característica de tu humildad. ¿Está calificando? ¿Estamos calificando? Espero en Dios que sí, porque es la gente que necesitamos que despierte la iglesia. Necesitamos gente humilde al servicio de Dios. Gente humilde al servicio de Dios. 4 es una persona que ha sido quebrantada. Y obviamente quiero decirle que para todos los creyentes, el pueblo de Dios y obviamente la iglesia de Cristo, Dios es el que se encarga de darnos ese quebrantamiento, esas pruebas y ayudarnos en los tiempos de tentación. Vamos a leer lo que pasó con Israel en Levítico 26, versículos 18 y 19. Y si aún con estas cosas no me oyeres, y aquí podemos ver cuánta es la paciencia y la misericordia de Dios. Yo volveré a castigaros 7 veces por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. El quebrantamiento, mis hermanos, en cualquier nivel, va a ayudarnos a nosotros a que buscamos el trabajo con Dios. Va a ayudarnos a buscar a Dios en los peores momentos, en las necesidades. Mis hermanos, nuestro corazón, si no está quebrantado, no agrada a Dios. El corazón orgulloso no agrada a Dios. Job es el ejemplo más grande del quebrantamiento que nos habla la Biblia, obviamente después de Jesucristo. Vamos al siguiente punto. El servicio
hace emanar, o más bien el servicio emana de una manera natural. En un cristiano, el servir tiene que ser natural, mis hermanos. Déjenme decirles un ejemplo rápido. Si usted trabaja en una empresa y ya le hicieron un contrato de trabajo y usted tiene que hacer ciertas tareas, ciertas actividades, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Hacerlas con trabajo, hacerlas con amor, haciéndolas con su voluntad. Ahora, ¿usted se va a comparar con el vecino cuánto gana, cuánto hace más, cuánto hace menos? No. Usted simplemente va a dar su servicio. Y si es necesario dar un servicio un poco más, usted puede hacerlo. No hay nada que nos limite que pueda hacer que llamemos la atención de los demás de una manera natural. Entonces, así como un conejo brinca, así como un gato brinca, así como un perro ladra, así como un canario canta, si somos verdaderos discípulos de Cristo, somos verdaderos creyentes, el servicio va a venir de manera natural, porque está establecido en nuestro espíritu. Vea lo que dice Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Aprendamos 3 ejemplos rápido para ya cerrar. El primero, el servicio a los hermanos tiene que ser ¿con qué? Con humildad. Y vamos a ver Juan 13, versículos del 4 a 5. Y esta escena es muy fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús después de cenar en la Pascua, es la última Pascua, y esto es lo que hace Jesús. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Para los que no sepan qué es ceñir, se la puso en la cintura, se la apretó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba en el cenillo, con el que estaba ceñido. A ver, fíjense. ¿Qué estaba pasando en este momento? ¿Qué estaba pasando? De repente Jesús se levanta a hacer una de las tareas que solamente los siervos más humildes y más bajos en escalafón tenían que hacer. Ustedes recuerden que en ese tiempo de Jesús había niveles de esclavos. Así que había unos esclavos todavía considerados. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de José. José era un esclavo más considerado que obviamente el más bajo de todos los esclavos. Bueno, el más bajo de los esclavos que usted se imagine es el que tenía que limpiar los pies. Y aquí ya nos lleva al doblegamiento completo hacia la tierra por servir a los demás. En este momento entonces los discípulos tenían una gran discusión. ¿Quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos? ¿Y quién iba a ser el más grande en la tierra? Es decir, ¿quién iba a ser el líder? Entiéndase que Jesús no se había ido y ellos ya estaban pensando quién iba a ser el jefe. Y esto pasa mucho, ¿verdad? Cuando sabemos que a alguien lo van a promover y sabemos que tenemos la posibilidad de un puesto, ¿qué decimos? Ojalá y me toque a mí, ¿no? O sea, yo tengo las características para ser promovido a ese nuevo puesto. Entiéndase lo que hizo Jesucristo. Jesucristo, siendo Señor de señores, Rey de reyes, Dios soberano, Creador de los cielos y la tierra, empieza a limpiar los pies de quienes serían sus sirvientes. Ocupa el lugar de los siervos más bajos y de los sirvientes más bajos para hacer su trabajo. Y esto es una llamada de atención para todos aquellos que son supersiervos y superpastores y apostolines y todo lo demás. Si tú quieres ser apostolín, mi hermano, primero bájate a limpiarle los pies a los demás. Y te lo voy a decir de otra manera. Si quieres ser pastor, aprende a llevar las cargas de los demás. Ayudar con las cargas de los demás. Aprende a dar consolación. Aprende a tener sabiduría de cuándo hablar. Aprende a respetar con tu boca, que de tu boca no salgan vainas, no salga fuego.
no salga electricidad, rayos y centellas que maten la fe y el corazón de un hermano. Así que si te das cuenta, el verdadero creyente, cuando usted vaya a una iglesia, fíjese en su pastor o que está haciendo el ejercicio de tal. Porque la práctica suprema que Jesús nos dice para que seamos líderes es la humildad, el servicio a los demás. Y por lo tanto, el servicio tiene que ser sacrificial. Porque para limpiarle los pies a alguien, necesitas quebrar todo tu orgullo. Y más si eres Dios, ¿verdad? Así que el cristiano verdadero da la vida por los demás. 1 Juan 3, versículos 15 y 16. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ay, ay, ay. Fuertes palabras. Y sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Permítame leer este versículo 15 en la Nueva Versión Internacional para que el mensaje quede súper explícito en nuestro lenguaje actual. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Mis hermanos, no ocupa agarrar el cuchillo, la pistola, el veneno para matar a alguien. Simplemente aquí dice la Escritura, el odio es suficiente. Quizás urge hoy que si en nuestro corazón hay odio hacia alguien, nosotros podamos hablar con esa persona y retirar ese sentimiento. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Así que está clara la Escritura. Odio es igual a que usted no es cristiano porque no hay vida eterna. Usted se está dando cuenta entonces, en este juego de palabras, que hay diferencias entre el creyente y el hombre natural. Porque aquí se exploran los dos sentimientos. Amor, odio. Por razones obvias, mis hermanos, el uno excluye al otro. Es que, ódiame pero no me olvides. Eso es cosa del mundo, es de Hollywood. Si me odias, me destruyes. Si te odio, te destruyo. Ese amor no existe. Así que tenemos que entender por razones obvias que el amor es la luz, mientras que el odio es la oscuridad. Que el amor fructifica, mientras que el odio corrompe. Así que no podemos ser diferentes de los demás. No se enoje conmigo si el odio existe en ti. No podemos ser diferentes. Somos hermanos totalmente naturales. No somos cristianos, hijos del Rey Altísimo. No, es que eso es un proceso que tiene todo cristiano. Poco a poco irá quitando su odio. Bueno, la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es que dejemos de ser corrompidos y que tengamos una nueva vida en Cristo. Y una nueva vida en Cristo, mis hermanos, implica perdonar. Oh, aquí ya viene el problema. ¿Cómo voy a perdonar si me hicieron tantas cosas a mí? ¿Cómo voy a perdonar todo lo que me hicieron a mí? Bueno, si tienes una nueva vida, la palabra de Dios nos dice que todas las cosas viejas pasaron, y entiéndase que todas las viejas cosas pasaron, fue también todo lo que te hicieron y todo lo que te hiciste. Voy a repetirlo, todo lo que te hicieron y todo lo que hiciste. Si realmente todas las cosas viejas pasaron, todas son limpias, perdonadas. Y obviamente ante tu evaluación, todo lo que hiciste mal, pides perdón, y todo lo que te hicieron mal, perdonas, para que puedas sustituir el odio por el sentimiento de amor. Algunos, obviamente,
exégetas dicen que dar la vida por los demás implica algo más que solamente estos sentimientos. Significa que nosotros debemos de dar nuestros recursos a los que los necesitan, sean hermanos en la fe o simplemente gente del prójimo. Ahora, mis hermanos, si estás entendiendo esto y tu hermano necesita que lo ayudes y le des pan a las 12 de la noche y toca tu puerta, dice Jesús que lo mejor que tienes que hacer es ábrele y dale el pan. Orden de Jesús, no mía, ¿ok? Permítame terminar diciendo que el verdadero Hijo de Dios entonces hace lo bueno porque ha tenido la oportunidad de permanecer en Dios, de experimentar con Dios y de estar en la comunión con Dios. Mis hermanos, esto no puede ser posible si usted no conoce las Escrituras, si no conoce la doctrina, si no ha practicado los mandamientos, si no ama a Dios, si no ha sido bautizado por el Espíritu, si la morada del Espíritu Santo no es usted, si el templo del Espíritu Santo no es usted, si usted no ha nacido de nuevo, si usted no sigue las ordenanzas de Dios, si usted no vive una vida con humildad, si usted no está viviendo una sencillez, usted no es diferente al mundo y no es diferente al hombre natural. Así que sabemos que el hombre de Dios no peca y no practica el pecado. Eso es lo mínimo que tenemos que hacer. Espero que mi charla de hoy, porque no es una enseñanza, fructifique en su corazón. Haga la reflexión, primeramente para usted, después con sus líderes, después con sus hermanos, para que si un día lo invitan a salir de una iglesia, usted entienda si está saliendo de una iglesia con los principios cristianos, siguiendo a lobos rapaces que estaban con nosotros, pero que no eran de nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios y su guía para que la iglesia cristiana siga de pie en los principios bíblicos y produciendo gente llena de Jesús, llena del Espíritu Santo y llena de la doctrina. Pero ¿saben qué es lo más importante? Gente preocupada por ir a rescatar almas con el Evangelio y no tratar de mantener la membresía o los miembros que ya llegaron a la iglesia. Nuestro trabajo es llevar el Evangelio. Nuestro trabajo es discipular. Nuestro trabajo es enseñar. Pero nuestro trabajo también es que la gente conozca de la vida espiritual y el carácter de un verdadero cristiano. Voy a volver a repetir la Escritura porque usted ya se dio cuenta que es súper necesario la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vamos a orar.